Hola, amantes de las series. En este video vamos a analizar los trailers y os contaremos lo que ocurrirá en el episodio 2 de la segunda temporada. Este video está preparado analizando los avances publicados de la serie. Eylul había llevado a Ate y Mercan a la casa donde se quedaba. Pero en ese momento Musein también estaba dentro de la casa y le había llevado a Sayia una bolsa llena de dinero. Musein está en pánico, como si estuviera atrapada en la casa. Unos minutos después Eylul abre la puerta de la casa con la llave y entra con Ate y Mercan. Musein, que estaba detrás de la puerta unos minutos antes, ya no está. Sayia con una cara sonriente dijo: «Bienvenida mi hermosa hija Eylul». Eylul miró sorprendida a Sayia. La razón era clara. Sayia se había convertido en una persona amable y cariñosa. Sayia conoció a Ate y Mercan. Musein escucha su conversación con miedo desde una habitación de la casa. Sí, Musein no ha podido escapar a ningún sitio, solo ha podido esconderse en una habitación. Sayia les dijo a los invitados que estaba un poco enferma. Su objetivo era claro: echarlos de la casa. Cuando Mercan le dio una caja de regalo a Sayia, Sayia se sorprendió y los invitó a pasar a la habitación. Musein se enfadó, esperaba que Sayia los echara. Ate y los demás se sentaron en una habitación de la casa y empezaron a charlar. Mercan le dijo a Eylul: «Llegamos justo a tiempo, ese hombre malo no podrá molestarte de nuevo». Cuando Sayia se enteró de que la persona que molestaba a Eylul era Oran, le dijo: «Oran te quiere y quiere casarse contigo, en realidad es una buena persona». En ese momento Musein chocó con algo en la habitación y se oyó un ruido. Eylul, que oyó el ruido, fue a ver qué pasaba. Cuando Eylul iba a entrar en la habitación, Sayia la detuvo y le dijo: «Ve y atiende a tus invitados». En ese momento Mercan se acercó a las dos y dijo: «¿Dónde está el lavabo? Quiero lavarme las manos». Eylul ayudó a Mercan. Después de que Mercan se lavara las manos fueron junto a Ate. Sayia entró en secreto en la habitación de Musein y le dijo: «Cálmate, dentro de poco los echaré de aquí». Después Sayia fue junto a ellos y con cara avergonzada les dijo: «Me gustaría ofreceros té pero no pudimos pagar las facturas». Mercan y Ate se sintieron avergonzados y le dijeron a Sayia: «No te molestes, nos vamos». Mercan le dejó su número de teléfono a Eylul y le dijo: «Si necesitas algo llámame». Ate le dijo a Eylul: «Si ese hombre vuelve a molestarte dímelo, yo me encargaré de él». Eylul no supo qué decir, se avergonzó un poco y se rascó la mejilla izquierda con la mano izquierda. En ese momento un recuerdo del pasado de Ate volvió a su mente. La acción que hizo Eylul era exactamente la misma que hacía su hermana pequeña. Ate se quedó pensativo y sintió una emoción diferente. Mercan le dijo a Sayia: «Queremos invitaros a nuestra mansión», y se fueron de allí con Ate. Eylul quiso descansar en la habitación pero Sayia le dijo con dureza que trajera dinero. Después de que Eylul saliera de la casa, Sayia le dijo a Musein: «Ya pasó el peligro». Musein le dijo a Sayia: «Ni se te ocurra pensar en ir a esa mansión». Sayia pensó para sí misma: «Hay un gran secreto más grande de lo que imaginaba». Sayia está tras el secreto y realmente es una persona codiciosa. Por otro lado, Demet está pasando días difíciles, ha perdido a su hermano mayor. Semal está intentando darle un gran apoyo a Demet. Demet y Semal están comiendo uno de los alimentos callejeros sentados en un banco en la playa. Demet intenta estar un poco mejor pero le viene a la mente su querido hermano. Semal se entristece mucho por la tristeza de Demet y realmente quiere ayudarla. Demet necesita ser fuerte para superar este proceso difícil. Por otro lado, Ate y Mercan, después de salir de la casa de Sayia, salieron a pasear por la playa. Mercan le dijo a Ate: «Eylul es una persona cercana, me cayó bien, tenemos que ayudarla».
Ate le dijo a Mercan, ni Eilul ni su madre Sayia me dan confianza. Mercan le dijo a Ate, antes de golpear al hombre que molestaba a Eilul le dijiste no vuelvas a tocar a mi hermana. Ate le dijo a Mercan, ¿usaba una frase así? Ate sintió tristeza porque no tenía una hermana y volvió a vivir el sentimiento de esa pérdida. Cuando Mercan vio que Ate estaba triste le dijo, somos muy traviesos, nos metimos en otro lío. Ate le dijo a Mercan, en realidad me vino bien, solté estrés. Como te dije antes, necesitamos irnos de vacaciones para liberar nuestro estrés. Mercan no acepta esta propuesta de vacaciones porque Ate todavía no se ha recuperado. Los dos entraron en una apuesta de lads y el que gane decidirá si ir de vacaciones o no. Las personas que entran en la apuesta de lads tienen que dejar un objeto en la mano del otro y luego decir lads. Si la persona que va a coger el objeto usa la palabra en mi mente antes de cogerlo no puede hacer lads, gana el que da. Han pasado unas horas, los dos continúan su paseo por la playa. Ate compró una flor de margarita a un vendedor callejero y se la dio a Mercan. Su objetivo era claro, ganar la apuesta. Pero Mercan no tiene intención de perder y lo evitó diciendo en mi mente. Mientras los dos se reían, Eilul recogía cartones en un contenedor de basura cercano. Ate y Mercan vieron a Eilul, fueron junto a ella y empezaron a charlar. Mercan le dijo a Eilul, dentro de poco íbamos a ir a un restaurante a comer, ¿vienes con nosotros? Eilul le dijo a Mercan, no hace falta, ¿por qué os cruzáis siempre en mi camino? Espera un momento, os invito yo a comer. Eilul les compró a Ate y Mercan un simit, un alimento hecho de masa, a un vendedor callejero. Pero Eilul no tiene dinero en el bolsillo para comprar 3 simits. El vendedor solo le dio 2 simits a Eilul. Eilul sonriendo les dijo a Ate y Mercan, compartid este único simit porque sois marido y mujer. Mercan realmente disfruta de los comportamientos naturales de Eilul y quiere entablar una amistad seria con ella. Después se sentaron en un banco y continuaron charlando mientras comían. Mercan empezó a hacerle preguntas a Eilul sobre su vida. Eilul le dijo a Mercan, llevo muchos años recogiendo residuos de la basura. Fui al colegio pero tuve que dejarlo pronto. Ate se entristece por la situación de Eilul. Cuando Eilul se comió con el dedo los sésanos caídos sobre el simit, Ate recordó de nuevo un recuerdo del pasado. Porque su hermana pequeña también hacía esa acción. Unos minutos después Eilul dijo que tenía que llevar los materiales recogidos al depósito y se fue rápidamente de allí. Ate y Mercan pasaron un rato en la playa y después llegaron a la mansión. Mercan le dijo a Ate, hoy has pasado un día cansado, ahora ve directamente a tu habitación y descansa. En ese momento se oye un ruido en las escaleras, Nermin corre detrás de Burak con una chaqueta en la mano. Nermin ahora ha aceptado a Burak como su hijo, se comportan como madre e hijo. Mercan le dijo a Ate, en el ataque a la boda Burak protegió a mi madre Nermin, por eso ahora hay un lazo entre ellos. Burak arriesgó su vida para proteger a Nermin, es decir a su madrastra. Por otro lado hay un hombre de malas intenciones llamado Azar y este hombre diseña planes contra Ate. Además uno de los hombres de Azar trabaja como espía al lado de Ate. Azar se enteró por su fiel hombre de que Ate había vuelto a la casa. Azar dio órdenes a sus hombres, preparaos, nos vamos. Azar subió al coche con sus hombres. ¿Iban a hacer un ataque repentino contra Ate? La continuación en la parte 2.